¿Qué ocurre, Joseph? He tenido una repentina y muy dolorosa comprensión de lo obvio. El tiempo es irreversible. La arena de mi vida se está acabando. Estoy en la misma fila que todos los demás, marchando hacia mi muerte. ¿Considera ver con claridad como una herida? Al saber que mi muerte se aproxima, me siento impotente e insignificante, sí. No significa que la existencia carezca de propósito. Al contrario, a medida que se acerca la muerte, aumenta el valor de la vida. Debe aprender a decir sí, Joseph, pero decir sí en cada minuto de vida. Sea apasionado, sea un libre pensador, supere sus limitaciones, sea el superhombre. Por favor. Muy buenas clases. Último autor del año, Nietzsche, ¿vale? Vamos a tener unas sesioncitas para acabar el temario y con qué mejor autor que con Nietzsche, porque supone, digamos, no la culminación del recorrido, ¿no? Si os fijáis, un recorrido muy racionalista, ¿no?, de la historia de la filosofía. Precisamente os traigo un cómic, ¿vale? De nuevo, ya sabéis que es lo mío, ¿vale? Escrito, guionizado por un filósofo francés, Michel Onfray, ¿vale? Y ilustrado por Leroy, sobre Nietzsche, la vida de Nietzsche, los pensamientos de Nietzsche, pero lo traigo por motivo doble, ¿no? Precisamente porque Michel Onfray es también el autor de una obra que se llama La contrahistoria de la filosofía. Onfray, en La contrahistoria de la filosofía, viene a declarar y a protestar el hecho de que la historia de la filosofía se ha estudiado solo en un sentido, ¿no? Es decir, Sócrates y Platón fueron los ganadores, ¿no? Y todo lo que ha sido la filosofía racionalista, ¿no?, es la que ha quedado como vencedora de esa batalla. Y todo lo que han sido las filosofías irracionalistas, sobre todo las que han tendido hacia el hedonismo y al materialismo, pues han pasado totalmente a un segundo plano. Y él, Michel Onfray, en su obra, pues rescata a todos esos autores. Por eso os digo que Nietzsche supone no una culminación al trayecto que hemos hecho, sino más bien es como una vuelta de tuerca, ¿no? Es darle la vuelta totalmente a lo que hemos visto y supone un punto absolutamente crítico hacia la historia de la filosofía. También, incluso por motivos logísticos, viene genial para los compis que van a hacer la selectividad. ¿Por qué? Porque es un autor que es muy fácilmente enfrentable a otros autores. Ha habido un cambio en esta nueva selectividad para este año y ya no es absolutamente necesario que sea un autor contemporáneo, pero a mí sigue pareciéndome que no hay un autor comodín, digamos, más multiuso que el propio Nietzsche, ¿no? Muy fácil de contrastar y de comparar con todos los autores que hemos visto, ya sea en la línea ontoepistémica como en la línea ético-política. Y esto significa que vamos a ver ambos aspectos de la filosofía nietzscheana. Por un lado, la parte teórica, que más que metafísica es una crítica a la metafísica. Vamos a ver también su crítica a la moral judeocristiana y a la ética, digamos, occidental, ¿no?, de la cultura que él consideraba que era la ética propia de la cultura occidental, y finalmente la propuesta nietzscheana, ¿no? Es decir, no solo vamos a ver al Nietzsche destructivo, sino vamos a ver también qué es lo que propone, cuál es la alternativa que propone, ¿vale? Empezamos a modo presentación, ¿vale? Y bueno, espero que disfrutéis muchísimo de este autor, que a mí particularmente me apasiona. Vamos al lío. Y aquí tenemos nuestra presentación de Nietzsche. Si os suena esa pantalla, pues es perfectamente normal, porque es el mismo pantallazo que utilicé para la presentación en primero de bachillerato, donde vimos al autor. No en mucha profundidad, pero sí en el tema de metafísica, que es donde lo tratamos, sobre todo para la cuestión de la crítica a la metafísica, que lo vamos a ver hoy, ¿vale? Muy rápidamente, ¿vale? Por no extendernos, porque ya sabéis que que los contextos no los trabajamos en nuestro comentario de clase. Los que se van a presentar a la selectividad sí que van a tener que preparar los contextos, ¿vale? Pero mirad la época en la que estamos, siglo XIX, muere a las puertas del siglo XX, que es donde el autor verdaderamente se hizo grande y se hizo importante durante el siglo XX. Pero bueno, ahí tenéis época de las postrevoluciones europeas, de la revolución industrial, de la lucha de clase, ¿no?, de las luchas de clase obrera, de la explotación del obrero, el nacimiento de ese proletariado como clase social, ¿vale? Que, bueno, que es un contexto que, por ejemplo, en un autor como Marx tendrá muchísimo peso. También, por supuesto, lo tiene en Nietzsche, pero no tanto en el Nietzsche que vamos a ver, ¿no? Porque el Nietzsche que vamos a ver en su crítica a la metafísica
a la tradición judeocristiana y en su propuesta va a entrar en esos derroteros, digamos, más filosóficos, más existencialistas, más humanistas, ¿no? No es que no le interesasen los temas políticos, le interesaron. A Nietzsche le interesó mucho todo lo que era cultura, todo lo que era conocimiento sobre el mundo, era una persona tremendamente culta, ¿vale? Pero sí que a lo mejor es más provechoso para nosotros entender la sociedad todavía puritana, ¿no?, en la que se mueve Nietzsche, esa Alemania tremendamente católica, ¿vale? Y en un siglo XIX, bueno, todavía anclado, digamos, en ese posicionamiento religioso estricto, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo las ideas del autor pues son tremendamente, digamos, polémicas, ¿no? Para la época en la que están dichas y en la que están pensadas. Y por eso también causó tantísimo rechazo social su pensamiento. De hecho, Nietzsche decía aquello de filosofar con el martillo, ¿no? Hay que filosofar aniquilando todo lo anterior, destrozándolo todo, aniquilando la filosofía y la religión, que no han hecho más que lastrar la vida humana, ¿no? Ser un lastre para nosotros y al final acabar alejándonos del único y verdadero sentido que tiene nuestra existencia, que es precisamente vivirla en el aquí y ahora, ¿no? En la existencia terrenal y física, la única real. Como os he dicho en la introducción, Nietzsche va a romper con todo lo anterior y eso se extiende también no solo al ámbito filosófico, que era lo que yo os mencionaba antes, sino a todo el ámbito de la cultura occidental. Él va a ver la cultura occidental desde un punto de vista muy crítico, ¿no? O sea que ya en sus albores, ya en la antigua Grecia, sobre todo con esa tríada maldita para él que fueron Parménides, Sócrates y Platón, iniciaron la gran mentira, la creación de la visión de otra realidad, de otros mundos más perfectos que este y sobre los que este se basa, ¿no? Y de los que este viene. Cuando digo este me refiero a este, nuestro mundo físico y terrenal, y la tradición judeocristiana que con la religión hizo todavía más expansiva esa idea, ¿no?, de una vida más allá de esta, de una vida que es la verdaderamente importante, relegando todo lo material, todo lo físico, nuestro propio cuerpo, a un segundo, tercer, casi cuarto plano, ¿no?, en grado de importancia. Lo importante está más allá de la vida. Esto es algo que, como vamos a ver en su objetivo, en el siguiente pantallazo, es absolutamente inadmisible para el autor. Porque de hecho su objetivo no va a ser otro que devolver todo su valor a la existencia terrenal y física, ¿vale? A la vida. Entiende Nietzsche que como cultura tenemos un problema. Hemos asumido los valores que nos vienen de la tradición metafísica occidental, que ya nos vinieron a hablar de otros mundos, por ejemplo, en el caso de Platón. Da igual, incluso si te mueves en el plano todavía de la filosofía socrática, ahí ya había una idea de la verdad, ¿no?, de esas definiciones universales, de esa verdad que está por encima de las cosas que vemos, por encima de las opiniones, ¿no? Y al final a ellas llegamos y accedemos por medio de la razón y no por medio de lo que parece que son las cosas. Al final viene a ser de nuevo relegar, ¿no?, todo lo físico a un segundo plano porque lo espiritual está por encima. De hecho, para Sócrates el alma era muy superior al cuerpo y el cuerpo seguía siendo, como diría Platón después, una cárcel, ¿no?, una cárcel para el alma. Y también la tradición judeocristiana, donde resulta muy evidente la idea del más allá, ¿verdad?, la idea de esa otra vida, de ese otro ser superior a nosotros, que es Dios, que dictamina cuáles son las normas, las leyes, ¿no? Y ese paraíso que está más allá de la tierra tiene muchísimo más valor que este. De hecho, aquella vida será eterna y nuestra vida física actual es temporal, es imperfecta, etcétera, ¿vale? Lo que vamos a ver, por tanto, es estas dos críticas a la tradición metafísica occidental y judeocristiana, más o menos lo que estructuramos el año pasado, pero en mayor profundidad, ¿vale? Y luego extenderemos la cuestión a la propuesta nietzscheana, ¿vale?, que propone Nietzsche como alternativa a esta cultura, él entiende, podrida, ¿no?, y absolutamente decadente, ¿no?, que era un término que a él le gustaba mucho utilizar. ¿Vale? ¿Qué hicieron estas tradiciones? ¿Por qué son tan nocivas? ¿Por qué, según Nietzsche, tenemos que derrocarlas, coger el martillo y destrozarlas? Vale, este es su mayor pecado. Vamos a utilizar incluso un término religioso, ¿no? El pecado de las tradiciones tanto metafísicas como judeocristianas
ha sido el de inventar fábulas sobre otras realidades que no existen. Nietzsche utilizará este concepto, este término, el de falsos ídolos. Entendemos por falsos ídolos esos otros mundos, dioses, un dios único, llamémoslo esencia, llamémoslo la forma aristotélica, llamémoslo como nos dé la real gana, llamémoslo sustancia, ¿vale? Todo aquel concepto filosófico o religioso que se entienda como una realidad, como un... hay quien habla de la filosofía de Nietzsche como la filosofía de la supresión de los transmundos, ¿vale? Transmundo, que es mundo trascendental, ¿vale? Un transmundo sería un mundo trascendental, es decir, un mundo, una realidad que está más allá de esta, ¿vale? Eso es lo que ha creado, entiende Nietzsche, la religión y la filosofía. Y si por algo me gusta rescatar este concepto de falsos ídolos, es porque incluye, ¿no?, más allá del de transmundo, incluye la noción de idolatría. Es decir, no solo hemos creado esos otros mundos, esas otras realidades, sino que los adoramos, ¿no?, muy por encima, porque es algo que está por encima de nuestra existencia. Vale, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para Nietzsche de asegurar que estos ídolos eran efectivamente falsos? La respuesta es bastante directa, concreta y sencilla de entender. Para Nietzsche es evidente que la única realidad constatable y demostrable es nuestra realidad física. De hecho, esos falsos ídolos se constituyen y tienen su esencia y su forma de ser precisamente en la oposición a lo real, y son absolutamente irreales. Los atributos que le damos a esos falsos ídolos nos damos cuenta muy claramente que son precisamente aquellos atributos que jamás se pueden constatar en la realidad, ¿vale? Dios es perfecto, Dios es eterno, inmutable. Todos esos atributos es muy fácil de entender, bueno, que son imposibles de apreciar de manera física, en nada absolutamente de lo que existe, ¿verdad? Es decir, venga, traedme, ¿no?, como os decía el año pasado, ¿no?, traedme en una caja algo perfecto, eterno, inmutable, infinito, y os pongo un 10 en la materia. Claro, no vais a encontrar absolutamente nada que sea perfecto, eterno, inmutable, infinito. Para Nietzsche esa es la prueba constatable de que tales seres, tales ídolos no son más que el producto de la razón, ¿no? Nietzsche podría haber hecho buena, digamos, el concepto que vemos en el cuadro de Goya, ¿no?, de el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, pues esos monstruos que ha producido la razón humana son esos ídolos, esos falsos ídolos, en sus diferentes versiones filosóficas y religiosas. Y con este, digamos, boceto que hemos hecho de las líneas generales del pensamiento de Nietzsche, nos meteremos en la crítica a la tradición metafísica occidental. Algo que espero que cuando vayamos viendo, pues se os vaya encendiendo ahí la bombilla, las neuronas se vayan conectando y os digáis a vosotros mismos, hey, yo ya pasé por aquí y esto me suena de haberlo estudiado, porque el año pasado lo vimos, ¿vale? Para no hacer esta primera presentación de Nietzsche y este primer vídeo muy largo, lo dejamos aquí, ¿vale? Y nos quedarían, digamos, pues 3 vídeos exactos para ver la teoría entera del autor, ¿vale? Chao, chao.